Bienvenido a mi canal, Historias de Horror, donde cada relato te hará temblar. Hoy te traigo una historia que te hará dudar de lo que viaja por la carretera. Dame todo tu miedo. Era una noche oscura y lluviosa cuando Javier, un camionero experimentado, arrancó su tráiler rumbo a una ruta que cruzaba los bosques del norte. La carretera estaba casi vacía y la niebla que caía parecía tragarse todo a su alrededor. Su camión, cargado con mercancía que debía entregar antes del amanecer, crujía con cada movimiento, haciendo que el ambiente ya de por sí pesado se sintiera aún más siniestro. Mientras avanzaba, comenzó a notar olores extraños que no podía identificar. Al principio pensó que era el café de la madrugada, pero pronto se dio cuenta de que algo en la carga olía diferente. Un hedor húmedo y metálico que le recorrió la espalda. Miró por el espejo retrovisor, pero la cabina estaba vacía. La radio del camión, que normalmente solo reproducía música, comenzó a fallar. Voces entrecortadas y susurros que parecían hablarle directamente. Javier intentó ignorarlo, achacándolo al cansancio y la lluvia golpeando el techo. Pero cuando cruzó un puente estrecho, vio algo que lo hizo casi perder el control. Sombras que se movían dentro del contenedor, aunque sabía que nadie debería estar allí. Trató de mantener la calma. La carretera continuaba desierta, solo él y la neblina espesa que cubría el bosque. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior. La sensación de que algo lo seguía, invisible pero presente, no lo abandonaba. Cada curva, cada crujido del camión lo hacía tensar los músculos y acelerar el pulso. Al detenerse en un área de descanso, todo parecía normal, pero cuando bajó para estirar las piernas y escuchar los sonidos de la noche, vio huellas extrañas alrededor del camión, pisadas húmedas que no llevaban a ninguna parte. No había señal de algún intruso, y el lugar estaba completamente vacío. Solo la lluvia, el viento y el sonido de su propia respiración. Sintió que su corazón se aceleraba cuando regresaba al camión. Algo dentro del contenedor parecía moverse. No había manera de comprobarlo, pero la sensación era real, intensa, casi tangible. Javier sabía que debía continuar el viaje, ignorando lo que no podía explicar, pero la noche apenas comenzaba y el verdadero terror aún no se había desatado. Javier encendió el motor y avanzó lentamente por la carretera húmeda. La niebla continuaba engullendo todo a su alrededor, y el sonido de la lluvia golpeando el techo del camión parecía más fuerte que nunca, casi como si susurrara secretos que no debía conocer. El olor metálico seguía ahí, más intenso, como si algo dentro del contenedor respirara, invisible, acechando cada movimiento. Cada kilómetro parecía arrastrarse, y el reloj del tablero marcaba las horas sin sentido. Javier intentaba concentrarse en la carretera, pero los faros del camión apenas penetraban la neblina. Fue entonces que lo vio. Una sombra fugaz a un costado de la carretera, que se desvaneció tan rápido como apareció. No había nada allí, y aún así, el corazón de Javier se aceleró. Algo lo seguía. El camión comenzó a emitir ruidos extraños, crujidos provenientes del contenedor. Javier apretó el volante con fuerza, tratando de convencerse de que eran simples problemas mecánicos, pero la sensación de que algo lo observaba no desapareció. Cada curva de la carretera parecía más estrecha, cada árbol a los lados más retorcido. Era como si la propia noche conspirara contra él. De repente, la radio volvió a encenderse sola. Esta vez no eran voces inteligibles. Escuchó un susurro claro, su nombre pronunciado con un tono gélido, como si alguien estuviera justo detrás de él. Javier giró la cabeza, mirando el asiento trasero y el contenedor, pero nada. La cabina estaba vacía. Un escalofrío recorrió su espalda y la tensión se volvió insoportable. Cuando pasó un túnel oscuro, la sensación se intensificó. La luz del camión apenas iluminaba las paredes de roca, y al mirar el espejo retrovisor
creyó ver figuras que se movían dentro del contenedor, sombras que no tenían forma definida, solo manchas negras que se desplazaban con rapidez. Su respiración se volvió agitada y los latidos del corazón parecían retumbar en toda la cabina. Javier trató de no mirar más, enfocándose en mantener el camión en la carretera. Pero cada vez que levantaba la vista, la neblina parecía acercarse más, como si tuviera vida propia. Los faros apenas podían iluminar unos metros delante de él, y en cada curva sentía que algo invisible rozaba la carrocería del camión, rozando sus ruedas, siguiendo cada giro. En un intento desesperado de escapar, tomó una salida que no recordaba en los mapas. La carretera secundaria estaba aún más oscura, rodeada de árboles que parecían inclinarse hacia él. La lluvia se volvió más intensa, como si la noche quisiera arrastrarlo hacia algo desconocido. El olor dentro del contenedor se hizo insoportable, y Javier sintió náuseas. Algo allí, dentro de la carga, respiraba, se movía, pero nunca se mostraba. Detuvo el camión frente a un viejo puente de madera, que crujía bajo el peso. Un relámpago iluminó la carretera por un instante, y Javier creyó ver cientos de ojos brillantes dentro del contenedor, mirándolo, observando cada movimiento. Parpadeó y todo desapareció. Pero el miedo persistía. Supo que no podía ignorar lo que viajaba con él. Decidió abrir la puerta trasera, solo por un instante, para asegurarse que la carga estaba intacta. La neblina se filtró dentro del camión, fría y espesa, y cuando levantó la cortina del contenedor, lo que vio lo dejó paralizado. Todo estaba vacío. No había cajas, no había mercancía, solo un espacio vacío que parecía respirar con vida propia. La oscuridad dentro del contenedor era más densa que la noche misma. Javier retrocedió, golpeando la puerta y cerrándola con fuerza. Los ruidos de movimiento cesaron, pero el olor permaneció. No había explicación lógica. Todo lo que conocía de su experiencia como camionero decía que aquello era imposible. Y entonces lo sentía, lo percibía, lo acechaba. La carretera continuaba desierta y cada árbol parecía mirarlo con ojos invisibles. Decidió continuar, aunque cada kilómetro era un desafío. Las luces del camión iluminaban figuras borrosas entre los árboles, sombras que se movían rápido, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. La neblina se volvió más densa y el aire dentro de la cabina se sentía pesado, casi sólido. Javier estaba atrapado en un mundo que no entendía, un mundo donde la lógica no existía y el terror era lo único constante. Al llegar a un área de descanso, el camión se detuvo por sí solo frente a un árbol caído que bloqueaba la carretera. Javier bajó con cautela, sintiendo que algo lo rodeaba, invisible, acechando. El suelo estaba mojado y resbaladizo, y a lo lejos escuchó un golpe metálico proveniente del contenedor. No había viento, no había animales, solo el sonido repetido, como si alguien dentro golpeara las paredes. Cuando regresó al camión, la puerta trasera estaba cerrada, aunque él la había dejado abierta. Un frío intenso recorrió su columna y el olor metálico lo había aumentado, penetrando en cada rincón de la cabina. Javier sabía que debía continuar, pero algo dentro de él le decía que no había salida. La carretera, la niebla, el contenedor, todo parecía un laberinto sin fin, diseñado para mantenerlo allí, atrapado en la noche. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando de repente la neblina se disipó un poco y Javier pudo ver luces en la distancia. Pensó que era la salida, el fin de aquel viaje infernal. Pero a medida que se acercaba, las luces comenzaron a parpadear y a moverse desafiando la lógica. Lo que parecía ser una carretera normal se transformó en un espacio imposible, lleno de curvas que no existían, sombras que no pertenecían a nada real. Javier comprendió que nunca había estado solo, que lo que viajaba con él había estado siempre presente, oculto en la carga, moviéndose con la carretera, transformando la realidad a su alrededor. Intentó acelerar, escapar, pero el camión respondió solo a los ritmos de ese terror intangible. Cada kilómetro recorría su mente y su cuerpo con miedo puro, un miedo que nunca había sentido.
Finalmente, cuando creyó haber superado la tormenta, todo quedó en silencio. La carretera estaba vacía, la niebla se había disipado y el contenedor parecía normal. Javier, exhausto y temblando, respiró hondo, pensando que todo había sido un sueño, un efecto de la noche y el cansancio. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo retroceder. Su propia silueta, reflejada en la oscuridad, observando desde dentro del contenedor, aunque sabía que nadie debía estar allí. El terror no había terminado. La carretera seguía, interminable, y Javier supo que aquel viaje, aquel horror, lo acompañaría siempre. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta historia, no olvides comentar qué parte te dio más miedo, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Recuerda, cada noche puede traer algo inesperado, y cada historia es un susurro del terror que nos rodea.